Porque el día de ayer muchos se quejaron por las circunstancias, por lo que sus hijos estaban pasando. Y me dice Dios, tú les vas a dar la palabra ahora. Aleluya. Porque ahora vamos a complementar lo que el día de ayer me estaban pidiendo. Y esta prédica ya estaba preparada, no me la hice anoche. Ya la tenía como hace 2 semanas preparada. Pero Dios sabía que en este día yo la iba a dar porque necesitan ustedes saber que Dios está con ustedes. Amén. Nos vamos a ir a la palabra, hermanos, y vamos a encontrar la prédica de este día en el libro de Proverbios. Proverbios 22:6. Fíjense lo que nos dice este versículo, ya lo han escuchado mucho, pero ahora lo vamos a poner en contexto y en conocimiento de lo que Dios quiere. Proverbios 22:6. Me gustaría que lo tuvieran todos para que lo leamos, para que entendamos lo que dice. Proverbios 22:6. Amén. Le vamos a dar gracias al Señor, porque Él es el que nos da la oportunidad de traer esta bendita palabra. Padre Santo, instrúyenos, guíanos para poder llevar tu palabra y que caiga en tierra fértil, Padre Santo, porque tú sabes por qué la traes en este día. Damos gracias y honra por este enorme privilegio que nos das. Su bendita palabra dice así: instruye al niño en su camino, y aunque fuere viejo, no se apartará de él. Amén. Gracias, Padre Santo, te damos en esta mañana porque sabemos y reconocemos que tú traes el complemento de lo que hemos aprendido durante este fin de semana. Porque sabemos que tú nunca te vas debiendo, Padre Santo, porque tú siempre traes ese complemento necesario en la vida de cada uno de nosotros. Te honramos en este día, Padre Santo, porque reconocemos que tú eres un Padre, eres un guía, eres un maestro, eres el buen pastor que siempre estará guiándonos para el camino correcto. Pon palabras de conocimiento y sabiduría para tu pueblo, Padre Santo, para que pueda entender, Padre bendito, que tú siempre estás en el control y que vas a traer la resolución que ellos andan buscando. Gracias, Padre Santo, te doy en este día. Instruye mi vida, mi corazón y dame palabras que edifiquen, Padre Santo. Creo en ti, Padre Santo, y aquí estoy a tus pies honrado. Te dame gracias, Padre Santo, para poder llevar tu palabra de la mejor manera. Te doy gracias en nombre de Dios Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermanos, pueden sentarse. Mire qué bonita es la palabra que Dios nos ha traído en este día, hermano. Dice, instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo, no se apartará de él. Qué bonito es, hermano. La tarea del Padre es construir cimientos fuertes en la vida de sus hijos. ¿Cuánto lo creemos, hermano? Amén. Nosotros, Dios nos ha dado una responsabilidad de que podamos instruir a nuestros hijos. Amén. Para que el día de mañana sean personas provechosas, sean personas que el mundo no los pueda avergonzar. Cuánto nosotros nos sentimos mal en veces porque a nuestros hijos los ven mal, con desprecio, y ese desprecio a nosotros nos duele más, porque en veces los hijos no lo toman ni en cuenta. Por un oído le entra, por otro lo sale, pero nosotros como padres es que sentimos aquel peso que en realidad es grande para nosotros, pero por eso nos dice la palabra que nosotros como padres tenemos esa tarea, que a nuestros hijos los vamos a orientar para que ellos siempre hagan lo correcto. Dice, cuéntame cómo fue tu infancia. ¿Cuántos de nosotros tuvimos una infancia tan bella, hermano? Amén. Todos tuvimos una infancia bella. Mire, yo hace como un poquito tiempo, ¿verdad? Yo tengo un amigo, fíjense, y yo me gozo todavía porque tengo un amigo que lo tuve cuando yo tenía como 7 años y hasta la vez él se comunica conmigo. Tuvimos tanta alegría, fuimos tan felices de niños, salíamos a caminar, y mire de que la familia de él tenían ganado y íbamos con las vacas a dejarlas a los potreros. Y era un niño que era bien activo, casi de mi misma edad, como 6 meses mayor que mí. Y a mí me gustaba andar con él porque era un niño bastante activo. Y yo quería ser igual que él. Es que él no le tenía miedo a nada. Mire que él subíamos por unos caminos empinados, por unos cerros, y él hasta en la vaca se subía a caballo, y ahí iba él para arriba. Mire, y yo queriendo ser igual que él, y yo más miedoso todavía. Él se ponía, mirábamos a ordeñar y le jalaba las chichas a la vaca, así nomás el caballo. Y que cuánta locura uno de niño hace. ¿Por qué?
Porque uno se divierte sanamente. A uno no le preocupa nada. Y esta semana me estaba él mandando unos mensajes y me enseñaba una foto de los lugares de cuando nosotros chiquitos anduvimos. Estoy hablando de aproximadamente de unos 50 años atrás. Y me decía, mira, ¿te acordás de estos caminos? Y yo, hombre, que viene rapidito. Mi mente se fue a ese tiempo atrás y le digo, wow, ¿y por dónde andaba? Mira, ¿te acordás de esta calle por donde pasábamos? Y le digo yo, sí, me acuerdo, calle pedregosa, que ni podíamos bajar. Sí, pero fíjate que está diferente. Wow. Y que comenzamos con este niño, yo me pasé, pero ese niño para ese tiempo. Este viejo tullido que está aquí enfrente, no, aquel niño que convivió en aquel momento, yo me sentía pero gozoso. Y le digo yo, mira qué dicha la que tenés de tú andar todavía pisando esos lugares que de niños nosotros pisamos. Donde no teníamos ninguna preocupación, donde no teníamos aflicción, donde todo era alegría, donde todavía todo era gozo. Donde el enemigo no podía tocar el corazón de nosotros, porque a nosotros nos daba todo igual, era la diversión que nosotros teníamos. ¿Cuántos de nosotros añoramos ese tiempo? Si Dios nos diera la oportunidad, yo con gusto regresara a ese tiempo. Yo andaba descalzo, tropezando con una y otra piedra, hasta con los dedos reventados, que nos tropezábamos en las piedras, que eran de polvazones, que caíamos en el suelo, nos revolcábamos y volvíamos a seguir. Mire qué bonito es recordar ese tiempo, y yo digo, wow, nosotros hacíamos las cosas tan libremente, pero no había tanta maldad. Nosotros como jóvenes nos divertíamos, íbamos a comer guayabas, a jugar nances. Es que es una alegría sana. Comparemos ese tiempo con el de ahora, hermano. ¿Cómo está ahora la juventud? Si se apartan a buscar vicio, a buscar droga, a buscar cigarro. Y mire que cuando Dios a uno lo tiene preparado para un futuro que ya le ha predestinado para el Señor, nada de esas cosas a uno le interrumpen. Fíjense que en ese tiempo nosotros íbamos y en esa casa había un señor con donde nosotros íbamos, que era el padrastro del amigo de nosotros. Y en ese tiempo comenzaban las drogas. Y el hombre ese, él consumía drogas. Él consumía marihuana y tomaba licor también. Y nosotros íbamos y nos íbamos a estar con él porque él era como el amante que la señora tenía, porque ella tenía a su esposo formal, pero ya estaba bien anciano, y ella tenía de otro por fuera que estaba joven, y le daba todo porque tenía dinero y todo. Y nosotros íbamos con él a acompañarlo a ese lugar, porque él estaba allá aparte en un cerro, y nosotros íbamos, pero a estarlo allá con él. Mire, el hombre tenía sus vicios, pero jamás a nosotros nos ofreció pero ni un cigarro. Él hacía sus cosas de escondida de nosotros, y nosotros la diversión de nosotros. Nunca nos faltó el respeto, nunca nos dijo tómate este trago, nunca nos dijo mira este cigarro, nunca. Nosotros ni sabíamos que el hombre tenía eso, porque no sabíamos ni qué era. Nosotros era diversión nada más, la diversión. Mire, yo me monto a ese tiempo y digo, wow, es que cuando Dios ya tiene algo preparado para nosotros, no hay nada que a usted le va a interferir en el camino. Porque dice la palabra que desde el vientre de nuestra Madre Dios ya sabe lo que tiene para cada uno de nosotros. Amén. Aleluya. Acordémonos nosotros, hermanos, vivamos ese tiempo, y yo le aseguro que usted se va a renovar internamente, porque va a despertar ese niño interno que usted tiene, y ese niño es el que debemos de cuidar. Porque dice, instruye al niño en su camino, aunque fuere viejo no se apartará de él. Acordémonos que todos tenemos un niño interno, que hay un momento que alguien nos lo toca y brinca ese niño, se reactiva otra vez. Entonces nosotros debemos de saber que Dios nos está diciendo que debemos de tomar en cuenta eso. Debemos de entender, hermanos, nuestros hijos no son propiedad de nosotros. Nuestros hijos son de Dios. Nosotros solo somos administradores de ellos. Nosotros somos cuidadores de ellos. Pero debemos de entregar buenas cuentas. Porque el día de mañana va a venir Dios a pedirle cuentas de los que le ha encargado a usted. ¿Cuántos sabían eso ustedes, que no son sus hijos? Son hijos de Dios. Dios se los ha encargado a ustedes para que se los cuide. ¿Y por qué nos agarra aquella preocupación? Es que este hijo es de lo que anda. Porque usted sabe que va a llegar un día que va a ir a dar cuentas con el padre de ellos, de cómo sus hijos se han comportado.
Hermanos, nosotros debemos de entender que Dios nos ha puesto en ese lugar y nos ha dado los hijos porque Él confía en nosotros. Amén. Porque Él tiene la seguridad que nosotros los vamos a guiar por el camino correcto. Pero ¿qué necesitamos nosotros para guiarnos en el camino correcto? Estar de la mano con Dios. Estar instruido y orientado para Él, para que nosotros no hagamos las cosas mal. Eso es lo que Dios nos enseña a nosotros, hermanos. Desde el vientre Dios ha depositado dones en cada uno de nosotros. Es lo que yo les estoy diciendo. Ustedes podrán decir, hermano Oscar, aquí está el habla, cómo se extiende, y a mí de aquí, es que yo me siento ahorita como que soy pez en el agua, hablando, trayendo una palabra, porque yo me he preparado para esto, pero yo no fui así en un principio. Cuando yo llegué hasta una edad como de 14 años, yo era un niño pero tan callado que a mí me pagaban por no hablar. Yo no hablaba. Yo era una gente tan humilde, tan calladito, que en la escuela, a mí hasta los maestros me decían, Oscar, salí a recreo, porque yo de la puerta salía a pararme, así la puerta mía. Yo ni a recreo quería salir. A jugar yo no, a mí no me gustaba jugar. Ahí apartadito el niño, mira. Y hasta la profesora me decía, anda a jugar, Oscar. Y yo nada. Me alegraba cuando oía la campana que sonaba, ya para adentro, ahora me daba vuelta y para adentro. Esto llegó a una etapa mía hasta que yo llegué a la edad, imagínate que ya estaba en bachillerato, fue cuando yo me desperté. Hasta que yo llegué a la edad de bachillerato fue cuando mi mente comenzó a despejarse y a saber de que Dios ya tenía un propósito conmigo. No lo sabía que Dios tenía para conmigo, pero yo comenzaba a despertarme ya. Y yo dije, bueno, ¿yo qué es lo que voy a hacer? Miren, ¿y saben cuál es lo primero que yo descubrí, hermanos? Que no sé si ustedes ya lo descubrieron, y si ya lo descubrieron, qué bueno. ¿Cuántos de ustedes conocen su voz? Yo no conocía mi voz, fíjense. Yo no sabía ni cómo yo hablaba. Porque a veces nosotros somos cortos con palabritas, pero ya tener el tiempo de poder usted estar hablando bastante y tener la oportunidad, si es posible, grabar su voz y escucharla, usted ya siente que no es esa persona que está hablando. Y dice uno, y yo soy ese. Y así hablo yo. Y mire, yo llegué a esa etapa donde yo escuché mi voz, que nunca me la había escuchado, y me gustó. Yo dije, bueno, si yo hablo bonito, y lo puedo modificar. Pero ahí Dios me da la oportunidad de decir, si tú sabes que tu voz es importante, yo te voy a hacer que alguien más te escuche. Pero tienes que hablar algo que sea productivo, algo que te honre, algo que edifique, porque no vas a ir a hablar cualquier cosa. Yo supe y entendí que desde ese momento, si anteriormente no lo había hecho, es porque Dios me estaba preparando. Mire, a partir de ese momento a mí como que me dieron cuerda. Yo comencé, me acuerdo el primer día cuando yo comencé a hablar así en público, me pasaron en el grado donde yo estaba y la maestra decía, bueno, pase hermano, va a exponer, allá le dicen exponer un tema que le ponen a uno que tiene que pasar a explicar algo allá. Y yo pasé al frente y con una temblazón, como cuando le agarra siempre uno cuando está al frente, ¿verdad? Y lo peor del caso, que todos los compañeros que estaban atrás, ustedes saben que a uno lo hacen quedar mal. Y allá todos estos compañeros me comenzaban a hacer muecas, hasta me sacando los dedos y todo, a modo de que yo me equivocara en lo que yo estaba haciendo. Mire que a mí, yo lo que hice no lo vi a ellos, yo puse la mirada fija simplemente en la pared y ahí quisieran lo que quisieran hacer, pero yo me enfoqué en lo mío, en lo que yo estaba haciendo. Y desde ese momento yo comencé a agarrar una gran confianza en mí mismo. Yo dije, yo lo puedo hacer, a mí no me interesa. Y yo fui agarrando esa confianza y mire, ya después, aquí estoy, nadie me detiene para hablar. Gloria a Dios. Soltaron ese perico interno que yo tenía. Hermanos, cuando nosotros tenemos la seguridad de que lo que estamos hablando es palabra que edifica, nadie nos va a detener. Pero debemos de tener esa cobertura con el Señor, porque sabemos que Dios cambia la vida de nosotros, pero nos pone propósito. ¿Qué les quiero decir con esto? Que nosotros entendemos que desde que estamos en el vientre de nuestras madres, Dios nos pone dones, porque esto lo vamos a poner en práctica en un futuro. Ustedes podrán decir, ¿y nosotros cómo es que cantamos, verdad? Si antes ni cantábamos. Pero es que Dios le puso ese don, lo que está haciendo usted ahora es desarrollándolo.
Había quienes dicen, bueno, yo tengo el don de la oración, soy un gran orador, pero si antes no podía ni orar, es que usted quizás no ponía a Dios en primer lugar en su vida. Usted no sabía para quién estaba orando. Y el orar no es simplemente platicar o repetir frases hechas. La misma palabra dice que no utilice palabras hechas o repetitivas para estar en una comunicación con Dios. ¿Qué es una oración? La oración es la comunicación y conversación que usted tiene con Dios. Y usted no va a estar hablando lo mismo, porque entonces, ¿qué le va a decir Dios? Pues digo, ¿qué es lo que quieres entonces? Si no te expresas, yo te he dado palabras para que te expreses. ¿Y por qué no lo haces? Entonces debemos de entender, hermano, que todos estos dones que Dios nos ha dado, poco a poco nosotros los vamos a ir desarrollando. Y no diga no puedo, porque si usted ya lo presintió, lo va a poner en práctica. Porque va a llegar el momento que Dios lo va a mover. Amén. Mire que hay momentos que Dios a uno lo mueve y aunque muy estático pueda estar en un lugar, Dios lo va a mover de esa tranquilidad que usted tiene. Así es, amén. Es que va a sentir que esas vacas están duras y que mejor estar parado. Estas días están muy calientes, va a decir que venga el verano, ¿verdad? Mejor estuviera enfrente norteándome, dándole gracias al Señor y llevando la palabra. No se niegue de la oportunidad que Dios les está dando. Amén. Porque Dios quiere edificar la vida de cada uno de nosotros. No podemos cambiar, hermanos, lo que Dios ya tiene preparado para cada uno de sus hijos. Dios ha puesto un don especial en cada uno de sus hijos y nosotros no los podemos cambiar. No trate de corregirle la tarea a Dios porque Él ya tiene un plan para cada uno de ellos. Seamos buenos administradores, hermanos, porque eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Pero debemos de actuar primeramente, fíjense en lo que dice la palabra. Yo quiero que tomemos en cuenta esto. ¿Cómo usted va a tratar a sus hijos? Usted tiene que comenzar a pensar que usted fue hijo. ¿Y qué fue lo que a usted no le gustaba que le dijeran sus papás? No se lo diga a sus hijos. Porque si a usted no le gustaba, pues cree que le van a gustar a ellos también. Antes de pensar como padre hay que pensar como hijo. Porque todos pasamos esa etapa. Los hijos somos rebeldes por naturaleza. Pero eso no quiere decir que no podemos cambiar. Nosotros, en vez de el joven no tiene esa madurez que nosotros tenemos. En vez de lo juzgamos, lo criticamos porque actúan, pero es que es el instinto de ellos. Ellos están en una etapa de desarrollo, de crecimiento, donde se van adaptando a los diferentes cambios sociales que el mundo les está presentando. No van a tener un cambio, ellos no van a expresarse como maestros si apenas están en una etapa de conocimiento de palabras. Téngales a paciencia. Dice que la paciencia es la madre de todas las ciencias y es un don del Espíritu Santo. Y nosotros debemos de saber que Dios siempre nos dice, antes de ser padre tú tienes que ser hijo para que puedas corregir. No pienses exigirle a tus hijos lo que tú no puedes hacer o lo que tú no hiciste. ¿Cuántos de nosotros como padres queremos que nuestros hijos sean perfectos? Queremos tenerlos en un altar, queremos tenerlos como más alto y nosotros tal vez pero ni a la parte más baja llegamos. En vez de con nuestros hijos queremos que sean mejor que nosotros. Y decimos muchos tenemos ese sueño e idea. Es que yo quiero que mis hijos sean mejor que yo. Pero ¿cómo los está educando? Pues, ¿cómo los está preparando? Solo no van a actuar. No son muñecos de cuerda, ¿verdad? Que les vamos a dar cuerda y hasta donde topó, entonces ahí van a llegar. Son cosas que nosotros no nos debemos de apartar, hermano. Porque Dios quiere que nosotros entendamos que Él tiene un propósito en la vida de cada uno de ellos. Y que nosotros no lo vamos a tomar las cosas bien personales. Ya que hay jóvenes acá, hay niños, y es que yo quiero contarles una historia de niños importantes que han sido. Y yo quiero que ustedes me escuchen esta historia que yo les traigo. Porque hay una historia bien bonita que ustedes van a aprender también. Como jóvenes, escuchen esta historia que les traigo. Porque aquí la prédica también es para jóvenes y para los adultos también. Nosotros debemos de entender, hermanos, que a través del tiempo pasa, hay personas que han sido importantes. Yo les voy a contar una historia. ¿Ustedes han oído oír de Abraham? No, pues yo les voy a contar quién es Abraham. Abraham es considerado el padre de generaciones. Dios le dio la oportunidad de que él fuera padre de todas las generaciones. Él no tenía familia. Él tenía a su esposa que no podía tener hijos. Y entonces Dios le dijo, yo te voy a hacer padre de generaciones. Tú vas a ser padre de muchos hijos, muchos descendientes.
Y él ya estaba viejito, él ya estaba anciano. Y él decía, ¿y yo cómo voy a hacer eso? Si mi esposa ya está anciana, ya no puede. Pero acordémonos que cuando las promesas de Dios se cumplen. Pero acuérdense que Abraham, antes de ser mayor, él fue un niño también. Y esa es la historia que le voy a contar de Abraham cuando él fue un niño. ¿Cuántos conocemos la historia de Abraham? Muchos hemos conocido la historia de Abraham, hermanos, pero desde que ya estaba en la promesa, ¿verdad? Con Isaac, pero no sabemos de dónde viene Abraham. Si algunos ya lo saben, pues se los voy a refrescar, se los voy a traer en conocimiento. Dice la palabra que Abraham, cuando comenzó, él vivía en un pueblo que se llamaba Ur. Era del pueblo caldeo. Y su padre se llamaba Taré. Taré se llamaba el papá de Abraham. Dice que ese pueblo donde ellos vivían era un pueblo idólatra. Tenían dioses a quienes ellos adoraban. Hacían imágenes y esculturas de barro, de madera, y ellos adoraban esas imágenes. Ese pueblo caldeo, eso era lo que hacían, adorar a esos dioses. Abraham creció en esa etapa con el papá, porque el papá hacía dioses falsos y los vendía, y era el negocio de él. Ahí todos en ese lugar todos eran idólatras, y entonces la gente buscaba el mejor Dios que tenían para adorarlo. Y ese era el negocio con el que ellos vivían, y Abraham creció ahí. Pero a Abraham desde pequeñito no le gustaba a él, porque Dios ya había tocado su corazón, ya había depositado un don desde tiernito en él, de que él ya lo tenía predestinado para un ministerio en un futuro. Y Abraham no se sentía bien con lo que el papá hacía. Dice que Abraham estaba pequeño y él no le gustaba que el papá hacía ídolos para vender. Pero era el negocio, era lo que él vivía. Dice que una vez llegó una de las mujeres a la casa de Abraham, a la casa de Tare, el papá de Abraham, que hacía dioses para vender. Y le dijo, mire, señor Tare, yo vengo aquí que quiero que me venda un Dios de los que usted tiene. Pero quiero que me venda un Dios grande, porque el Dios que me vendió el anterior, fíjese que me lo robaron en la casa. Y entonces se le queda viendo a Abraham y le dice, ¿y usted para qué quiere llevar otro Dios entonces? Si ni ellos solos se pueden cuidar, mucho menos la van a cuidar a usted. Y la mujer solo se le quedó viendo por lo que el niño le decía. ¿Para qué va a llevar eso? Le dice, ni él solo se pudo cuidar, se lo robaron y cómo. Entonces cree que lo va a cuidar a usted. Y la mujer solo le quedó viendo, ¿verdad? Pero no le hizo caso, se fue. Y el papá enojado porque era el negocio que él tenía, le estaba haciendo la quiebra en el negocio que tenía, ¿verdad? Bueno, pasó, pero es que él ya tenía en su corazón que eso no era correcto lo que él estaba haciendo. En otra oportunidad dice que llega otra mujer que también tenía esa creencia en los dioses falsos. Y como Tare, el papá de Abraham, en su casa tenía muchas imágenes, lo tenían como que era una iglesia que él tenía ahí. Y él tenía muchas imágenes, grandes, medianos, chiquitos, de todos tamaños, tenía un montón de imágenes, de barro. Y llegó una mujer un día con un poco de harina, en una paila llevó un poco de harina de ofrenda para los dioses que Tare tenía ahí en el lugar. Y ya llegó y dice que el Tare no estaba en ese momento, el papá de Abraham. Y llegó la mujer con la canastilla de harina de ofrenda para los dioses. Y le dice, ¿está tu papá? No, no está, le dijo Abraham. Ah, es que yo traigo una ofrenda, le dice, para los dioses. Pues ahí están, le dijo, póngasela. Y vino la mujer con toda la fe que tenía sus dioses falsos, agarró la cestita y la puso de harina frente a los dioses. Pero como Abraham sabía que eso no era correcto lo que estaba haciendo, dice que cuando la mujer se fue, Abraham agarró un hacha y comenzó con el hacha a quebrar todos los ídolos que habían ahí. Todos los ídolos pequeños, medianos, todos los quebró. Solo dejó uno grande nomás que había quedado. Y la harina la botó, la tiró por allá. Porque él sabía que no era correcto lo que estaba haciendo. Llegó el momento que llegó el papá y vio aquel desastre que estaba ahí en ese lugar. Y le dice a Abraham, ¿y qué pasó aquí? Nada, papá, ¿por qué? Mira este desorden que hay aquí, ¿qué es lo que pasó? Y le dice a Abraham, no, papá, es que fíjate que vino una señora con una ofrenda para los dioses y trajo harina. Ajá, ¿y qué pasó?
No, es que comenzaron a pelearse entre ellos mismos. Se pelearon. Porque todos querían las ofrendas para ellos. Entonces este grande que está aquí fue el que les pegó a todos ellos y los destruyó. Entonces viene Tare y le dice, hijo, ¿cómo te pones a creer eso? Si estos dioses no oyen, no hablan, no escuchan, ¿cómo crees que van a hacer eso? Y le dice Abraham, papá, qué bueno que tú reconoces eso, que ellos no oyen, no hablan, no pueden hacer nada. Tú tienes que saber entonces que no estás haciendo nada, adorando a estos dioses y no pueden hacer nada. Dice que el papá se quedó callado, no le dijo nada, pero entendió lo que su hijo le había dicho y entendió lo que Dios había depositado en el corazón de su hijo. Vemos nosotros esta pequeña enseñanza, hermanos, de lo que Dios a nosotros nos dice. Por eso dice la palabra de Dios más adelante en el capítulo 12 de Génesis. Dice que Dios pide en ese momento a Abraham que abandone la ciudad de Ur, que abandone esa ciudad porque él tiene preparado un ministerio para él. Dios ya sabe que él ya cumplió su parte en ese momento y aquí lo mueve para el lugar. Por eso dice en Génesis, veámoslo, vamos a leer para que veamos que no estamos hablando palabras vanas, hermanos. En Génesis capítulo 12, ¿qué nos dice la palabra? Quiero leérselos para que nos quede más claro de que lo que Dios habla tiene fuerza y fundamento, hermanos. Fíjense lo que dice en Génesis 12. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y ahí vemos que Dios le está dando una nueva esperanza y le dice, algo nuevo tú tienes que hacer. Yo estoy confiando en ti, algo nuevo y grande, porque tú no estás de este lugar. Y vemos que entonces lo mueve y de ahí en adelante ustedes conocen el ministerio que Dios puso en Abraham. Pero veamos este niño, que el proceso que pasó. No sé si conocían esas historias ustedes, y si no, pues tómenlo en cuenta, porque como dice la palabra, que cuando Dios ha depositado un don en nosotros, es que nadie lo puede quitar. Nadie se lo puede quitar, hermano. Amén. Qué bueno es nuestro Señor, ¿verdad? Como nos hace entender de que es grande e importante, hermanos, que nosotros reconozcamos que cuando Dios tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros no nos podemos apartar. Pero yo les voy a hablar ahora de otro caso bien importante también. Los hijos no todo el tiempo van a ser como nosotros querramos, porque la instrucción y camino de cada uno de los hijos solo Dios los tiene. Vamos a hablar de otros hijos importantes a través de la historia que también ustedes ya los conocen. Esta prédica viene a complementar todo, ¿verdad? Lo de ayer, pero yo quiero que al final vamos a entender cuál es el objetivo. Vamos a hablar de otros hijos bien importantes que nos menciona la Biblia. Los hijos de Moisés. ¿Quiénes conocen de los hijos de Moisés? ¿Ustedes saben cómo se llaman los hijos de Moisés? ¿No saben cómo se llaman los hijos de Moisés? Pero Moisés es una persona tan importante de la Biblia. ¿Y no vamos a conocer los hijos? Dice que Moisés tuvo 2 hijos. Uno de ellos se llamaba Gersón. Fue el primero. Dice que Dios le puso Gersón al primero. Esto lo encontramos en Éxodo 2:22. Y eso quiere decir forastero soy en tierra ajena. Eso fue el primer hijo de Moisés. El segundo hijo se le llamó Eliezer. Esos 2 hijos tuvo Moisés, Eliezer. Y yo quiero que conozcamos la historia de estos 2. Esto lo habla en Éxodo 18:4. Dice, el Dios de mi padre me ayudó, me libró de la espada del faraón. Eliezer quiere decir, Dios es mi ayuda. Esos son los 2 hijos que tuvo Moisés. Pero yo quiero hablarles algo bien importante de esos 2 hijos. ¿Por qué ustedes no saben nada de los 2 hijos? Porque no hicieron nada. No hicieron nada.
Fíjense, aquí hay una contradicción que nosotros vamos a entender, porque yo les estoy hablando de un Abraham que Dios ya tenía algo predestinado desde su nacimiento y que en el camino Él lo movió a donde tenía que comenzar su ministerio. Y aquí les estoy hablando, caso contrario de los hijos de Moisés. ¿Quién era Moisés? Era un escogido por Dios. Era alguien muy especial donde Dios puso su mirada, donde su pueblo lo tenía que mover para el lugar de esclavitud donde el pueblo estaba. Pero ahora nosotros podemos decir, bueno, y si estos son los hijos de Moisés, aquel que logró verle la espalda a Dios, aquel que se le presentó a Dios en una zarza ardiente, aquel que Dios le dio los 10 mandamientos, que es el reglamento del pueblo hebreo, aquella persona tan importante, ¿y por qué la Biblia no habla de sus hijos? ¿Por qué no habla de sus hijos? Porque ellos no hicieron nada, hermanos. Y yo quiero que vamos a entender cuál es la importancia de esto. Fíjese de que en estos momentos lo que yo quiero que nosotros entendamos, que los hijos que nosotros tenemos es Dios quien dirige la vida de ellos. Amén. Hay un caso bien importante y en veces nosotros como humanos juzgamos y criticamos. Dice que Dios ya tiene predestinado lo que cada quien va a hacer. Y la relación que nosotros tenemos con Dios no se transmite por medio de herencia. No se transmite simplemente porque yo soy el pastor, mis hijos van a ser pastores. Hermanos, muchos de ustedes podrán decir, ¿y los hijos de los pastores por qué no están aquí en la iglesia? ¿Ah? Los hijos de los líderes de la iglesia, ¿y dónde están sus hijos aquí? Pues, ¿cuánto criticamos eso? Mucho lo hemos hecho. Yo al principio decía, y bueno, la pastora no tiene 3 hijos, ¿y sus hijos dónde están? ¿Cómo es eso entonces? Yo lo dije muchas veces, creo que se lo dije, si no me acuerdo si se lo dije, y si no lo dije, lo pensé. Yo dije, ¿a dónde están los hijos de ella entonces? ¿Cómo es que está predicando que traigan sus hijos aquí a la iglesia y los de ella trae? Pero yo quiero que entendamos esto, lo que la palabra aquí nos dice a nosotros. La relación que nosotros tengamos con Dios depende de la voluntad que usted tenga en su corazón y entregarse completamente a Él. Nosotros no vamos a transferir sobre nuestros hijos la bendición que Dios ha dado a nosotros. Porque el compromiso que nosotros tenemos con Dios es algo muy especial, pero cada quien tiene que trabajar en eso. ¿Son por eso menos los hijos de ellos? No son menos. Yo quiero que me entiendan esto. Dios ya tiene preparados los planes para cada uno de nuestros hijos. Y tal vez en este momento no van a estar a la par de nosotros. Pero en futuras generaciones ellos van a ser importantes. ¿Por qué? Porque Dios ya tiene algo predestinado. Dice la palabra que Dios es Dios de ayer, de hoy y de siempre. Y usted no va a estar en el siempre, usted no va a estar en el mañana, pero sus hijos van a poder estar. La relación que yo les estoy presentando ahora es de un Abraham que venía de hijos de idólatra y Dios lo movió. Mire, era hijo de idólatra Abraham y mire Dios que lo hizo. Los hijos de Moisés, hijos predilectos de que lograba platicar con Dios, y los hijos que no tuvieron ningún acercamiento con Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que no porque tú eres el especial que tiene relación con Dios, tus hijos van a heredar lo tuyo. Porque ellos tienen que estar convencidos de que están buscando a Dios. Dice que aquí depende. Acuérdense que ellos siguieron con lo que se le había encomendado a Moisés. Moisés era un líder. Y otros hubieran dicho, bueno, los hijos de Moisés tienen que seguir el liderazgo de Moisés, porque ellos son sus hijos. Y no fue así. Porque ellos estuvieron un poquito alejados. Estuvieron ante el abuelo y ahí pues con la mamá y cosas diferentes. Ellos no se involucraron directamente con lo que Moisés estaba haciendo. Pero eso no quiere decir de que nosotros no vamos a entender que Dios nos tiene algo preparado. Fíjense que algo bien importante que pasó con los hijos de Moisés, porque sí lograron hacer parte del proceso del Señor,
pero en diferentes tiempos, en diferentes circunstancias. Ellos no siguieron con lo mismo que a Moisés se le había asignado. ¿Por qué? Porque en aquel momento estaba Josué, que era el líder que estaba a la par de Moisés. Y él escuchaba, él lloraba, él se lamentaba, él guerreaba a la par de él. Entonces dijo Dios, este sí está conforme a lo que yo quiero y a este le voy a dar la dirección después de Moisés. Sus hijos estaban un poquito apartados, ellos no estaban muy involucrados y Dios no le puede dar tareas a alguien que no esté preparado. Entonces lo que yo quiero entender de que Dios aquí nos pone dos ejemplos de dos personas diferentes. Muchos podemos decir nosotros que los hijos de Moisés tienen que heredar lo que su padre era, pero no es así. Pero sí nos dejan una enseñanza bien grande. Dice que fue lo que hizo Gersón en su tiempo. Dice que Gersón después, dice, él fue descendiente, dice, de él vienen los descendientes de los que se le llaman los gersonitas. De Gersón viene un activo, le llaman los gersonitas, que descendieron de ellos. ¿Y saben de qué se encargaban ellos? Ellos fueron los responsables de la música sagrada. Aquí les hablan a ustedes. ¿De dónde vienen ustedes? Dice que de Gersón viene la descendencia de la familia que cantaban alabanzas para el Señor. De ahí, de Gersón, de la descendencia de Gersón. De ahí viene la descendencia de los que comenzaron a cantarles alabanzas al Señor, cantos sagrados para el Señor. Así que ustedes que cantan vienen de esa tribu de los gersonitas. Y si vieron esa influencia, mire cómo Dios obra, porque Él ya los tenía preparados para más adelante. ¿Qué hizo Eliezer? Dice la palabra que cuando Moisés murió, Gersón y Eliezer se unieron a la tribu de Judá. Y la tribu de Judá era la encargada de llevar el tabernáculo. Servían como sacerdotes. Se encargaban de limpiar, de ordenar todo lo que era el tabernáculo, la iglesia donde estaba Dios. Ellos quedaron como descendientes y sacerdotes para cuidar las cosas del Señor. Dios les tenía preparado esa tarea. ¿Fueron útiles? Claro que sí, pero en su tiempo. Por eso nosotros debemos de entender, hermanos, que cuando Dios tiene algo importante para nosotros, es que no nos podemos mover. Hermanos, no importa de dónde vengamos, Dios siempre tiene algo bueno y preparado para cada uno de nosotros. Debemos de entender, hermanos, debemos solo creerlo de que Dios tiene algo nuevo y diferente en la vida. Dios quiere hacer de nosotros nuevas criaturas y saber lo que tenemos, porque Dios actúa así. Dice Dios, para actuar como padre tienes que actuar en primer lugar como un hijo, sabiendo la responsabilidad que eso conlleva. Hermanos, yo quisiera concluir esta pequeña prédica, no sé si los he confundido más o al menos hemos querido tomar la idea. El versículo que trajimos fue bien pequeñito, pero la enseñanza que nosotros traemos es grande. Porque Dios nos dice, tú tienes que saber que cuando Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, es que debemos de tener una voluntad en nuestro corazón para poderlo hacer. La tarea de tus hijos, hermanos, Dios ya la tiene predestinada. Amén. Yo quiero decirte en esta mañana que tú tienes que tener esta comunicación con el Señor. Hermana Aurora, usted me decía algo el día de ayer que Dios le había dicho que me dijera unas palabras. Pero Dios me dice a mí, ahorita que le diga a usted, que no piense tanto, que para sus hijos sí tiene algo preparado para un futuro. Porque Él ve el llanto en su corazón, que los demás no ven. Y que sus hijos, Él les tiene preparado. Que así como estos hijos de Moisés en un momento creyeron que no tenían bendición de Dios, pero Dios ya les tenía algo preparado. Y esto es lo que Dios quería que yo le dijera a usted. Aleluya, lo recibo en tu nombre, Padre. Eso era lo que yo no entendía que usted me decía ayer. Pero Dios dice, para tus hijos tengo algo preparado más adelante. Tú mantente firme en las enseñanzas como Moisés lo hizo. Porque Moisés jamás dijo, y a mis hijos no me los vas a ocupar en algo. Él luchó por la tarea que Dios le había encomendado. Usted luche porque usted va a hacer siempre trabajar para que sus hijos el día de mañana puedan ser beneficiados de la bendición de Dios. Pero Dios ya nos tiene preparado algo. Hermanos, yo quiero decirles en esta mañana que entendamos que si nosotros vemos debilidades en nuestros hijos, pidámosle al Señor que nos dé instrucción para poderlos guiar en el camino correcto.
Y que no los menospreciemos porque Dios ha depositado dones en cada uno de ellos. Y que tiene preparado el día de mañana algo mejor. ¿Cuántos de nosotros nos quejamos por cómo nuestros hijos actúan? Queremos que nuestros hijos sean perfectos, pero no lo son. Dios quiere probar tu fe, hasta dónde tú vas a llegar, hasta dónde tú vas a tener el convencimiento de que Dios está en control. Tú tienes que creerlo. Dios está en el control de la vida de cada uno de nosotros. Nosotros no somos quienes, somos obedientes nomás a lo que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. Debemos de honrarlo. Mira, vamos a decir, es que yo he luchado tanto por mis hijos, porque yo quiero que sean esto y lo otro. No. Usted siga en esa lucha constante, pídale al Señor, porque usted no lo va a resolver, es Dios quien lo va a resolver. Amén. No se tome atribuciones que no le competen. Es que si no haces esto, no te hago esto. No, no es así. Dios que te guíe por donde tú andas. Que Dios te despeje tu mente y te abra tu corazón para que entiendas. Que te dé sabiduría para que tú veas que lo que estás haciendo está mal y te apartes de ese problema. Aleluya. ¿Cuántos de nosotros en vez de nos sentimos culpables por los errores de nuestros hijos? Habemos muchos que decimos es que nuestros hijos andan en problemas, es que es culpa mía porque yo no lo eduqué ni lo orienté bien. Es que yo tengo la culpa y cargamos con ese peso. Pero dice la palabra que cada uno de nosotros tiene que ser responsable por lo que uno hace. Y Dios dice, déjalos que crezcan y que maduren y que tengan ese acercamiento conmigo, porque conmigo es con quien van a dar cuentas. Nosotros simplemente debemos de aceptar lo que Dios nos dice. Vea lo que dice esta palabra y con esto quiero terminar, hermano, para que veamos que sí Dios tiene un propósito para nosotros. En Ezequiel 18:21 nos dice, mas el impío si se apartare de sus pecados que hizo y guardara todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Vea qué promesa que Dios nos está dando. Dios nos está diciendo, si tus hijos han pasado problemas, que se arrepientan, que busquen la justicia, lo correcto, y que al final ellos van a ser salvos. Eso es lo que nos dice la palabra. ¿Cuánto lo creemos, hermano? Amén. Pongámonos de pie, le vamos a dar gracias y honrar a nuestro Padre, porque sabemos que nosotros no traemos palabras vagas, que Dios ha puesto siempre en el corazón de cada uno de nosotros lo mejor. Gracias, Padre Santo, te damos en este día, porque reconocemos que hemos terminado esta semana